María Dolores. Como he explicado en la presentación, la restauración tradicional y la restauración tecnológica han ido unidas, ¿no? Entonces, también este curso no deja de ser un bagaje personal de mi trayectoria, ¿no? Yo acabé en el 91, estudié con los RAMS, y tanto María Dolores como otros compañeros han sido motores y han puesto toda su energía también en trasladar lo que se estaba haciendo en España, ¿no? Ha tenido muchos cursos de formación al cual he tenido el placer de asistir y que además no quedan tan bien como reflejados, ¿no? Entonces, esa aportación, esa especie de ganas de contribuir a la formación, que era el sistema que teníamos nosotros en España de trabajar, pues se lo agradezco inmensamente. Aparte, su generosidad por hacer una revisión de los tratamientos que se hizo y cómo están ahora, cómo está ahora esa documentación. Bueno, María Dolores Díaz de Miranda Macías es directora del Taller Laboratorio de Restauración de Documento Gráfico de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, es monja benedictina, es licenciada en Medicina y Cirugía con máster y doctorado en Conservación y Restauración y grado en Ciencias de la Religión y ha contribuido a la base de datos del corpus de filigranas hispánicas. Colabora con el proyecto internacional de Memory of Paper y es miembro fundador de la Junta Directiva de la Asociación Hispánica de Historiadores del Papel, que se constituyó en el 2005. Bueno, pues María Dolores, no sé qué decirte porque has estado en muchísimas, has sido miembro de muchos cursos, has colaborado también con mucha formación, tienes más de 90 artículos y nada, que como sé que también tienes esas ganas de contar las cosas para que todos esta especie de red nueva que creamos de compartir y saber de dónde venimos y lo que necesitamos y hacia dónde vamos, pues te agradezco mucho la presentación. Encantados de que estés con nosotros en el seminario. Muchas gracias, María Dolores. Buenos días, Emma, y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Me ha pedido Emma, sobre todo, que comparta lo que es la experiencia a nivel práctico. Entonces, como un poco el guión que sigo, voy a dar pues un repaso para ubicarnos en el tema y sí, ya gracias a lo que ha contado Elena y Emma, hay aspectos que están más que explicados. Yo principalmente lo que voy a hablar es el tema de las tintas, los efectos de las tintas sobre el papel. Y básicamente saber que en las tintas tenemos que contar con, diríamos, principalmente dos elementos. Lo que está relativo a los taninos, ¿no? Que se obtienen de las agallas, y los taninos van a aportar a la tinta el ácido gálico. El ácido gálico uniéndose al sulfato ferroso, también puede ser en vez de hierro, cobre u otros elementos metagálicos, pero en tintas metalácidas es sulfato ferroso. También hay que decir que algunas veces, aunque una tinta, digamos, es ferrogálica porque mayoritariamente tiene hierro, a veces tiene otros metales en pequeñas cantidades, como puede ser también el cobre. Esta unión del ácido gálico con el sulfato ferroso es la base de la tinta y el que sean más o menos agresivas va a depender de que entre estos dos elementos haya, diríamos, un equilibrio. Y se habla de 3 partes de 3,6 del ácido gálico y una del sulfato ferroso. Cuando hay más de una o de otras, se producen las alteraciones. Tiene que haber un diluyente, ¿no? Como puede ser el agua, puede ser el vino, hasta incluso el orín, ¿no? La urea del orín, en fin, hay 1000 recetas. Después, la goma arábiga, que es el aglutinante, digo, principalmente en la goma arábica y sobre todo a partir del siglo XVI, es la que se utiliza mayoritariamente.
Y hay pues otra serie de componentes que pueden ser aditivos, como puede ser el campeche, el índigo, o incluso, pues, por ejemplo, para darle un brillo a la tinta, pues pueden utilizar miel, azúcares, etc. Con esto también hay que tener en cuenta que la elaboración de las tintas, cada escribano hacía su tinta. Bueno, y el hecho que cada escribano haga su tinta acarrea un problema muy grande, que las proporciones de estos componentes son distintas en las tintas. ¿Qué sucede? Bueno, ¿cuáles son los principales factores de degradación de la tinta? Aquí están viendo, les he puesto de quién utilizó las imágenes, ¿no? Aquí es Reisler, de quien estoy utilizando las imágenes, y hay una cosa que es muy importante, el tipo de papel. Al final creo que les voy a poner, por ejemplo, una imagen de un papel árabe, ¿no? O los papeles hispanoárabes, bueno, hispanoárabes de manufactura hispanoárabe, y los papeles, por ejemplo, italianos del siglo XIV, que tienen un grosor de más de 150 micras de espesor, a 200, incluso los papeles árabes de 200 en adelante, hacen que, aunque haya unas tintas pues corrosivas sobre el papel, los efectos no sean tan grandes como puede ser en un papel fino. Creo que tengo imágenes que lo podemos ver. Y otro elemento, bueno, pues es lógicamente la cantidad de tinta que vaya a haber. Cuanta más cantidad de tinta vaya a haber, más peligrosa. Y algunas veces nosotros nos encontramos con papeles que tú te das cuenta que tiene no solo un grosor, sino que a la vez incluso el papel no ha tenido capacidad para absorber la tinta, y ves que se va desprendiendo partículas de la propia tinta que no están totalmente absorbidas por el papel. Y el tema ya lo ha hablado Elena sobre las condiciones medioambientales. Por lo tanto, no entro en ello, ¿no? Humedad relativa, contaminación, la luz, la temperatura, pero sí aquí, aunque ya se ha mencionado, señalaría como muy importante la manipulación. Cuando tenemos papeles muy degradados, desde luego la manipulación es uno de los factores que más va a dañarlos. Sobre cómo funcionan los efectos negativos de estas tintas. Ya saben lo que es las regiones cristalinas y amorfas, no. Las consecuencias aquí, las tintas son mucho más lesivas, como es normal en todas en las regiones amorfas del papel, y lo que se va a proceder a ver en esas áreas es una gran fragilidad del papel y la hidrofobicidad. Los efectos son dobles. Por una parte hay, por efecto del ácido, la hidrólisis, ¿no? Y por otra parte, por efecto del hierro, la oxidación. En definitiva, la conclusión es que la hidrólisis ácida acaba rompiendo las cadenas del papel. Entonces acaba haciendo que esas grandes cadenas, ese papel que tiene unos grados de polimerización, vayan disminuyendo y se vayan haciendo mucho más frágiles. En el caso de los efectos químicos producidos por la oxidación debida al hierro, hay las reacciones de Fenton, y aquí va a haber producción de peróxidos. En la anterior, en la hidrólisis ácida, se van a producir ácidos sulfúricos, cuando en el caso del hierro, y acéticos si fuera el metal cobre. Bueno, aquí ven, era lo que les comentaba, ¿no? La reacción de Fenton, que hay la reducción del ion metálico y la producción de peróxidos. Hay una cosa que es donde nosotros debemos de actuar. Nosotros debemos actuar a nivel de tratamiento a este nivel, ¿no? En el nivel que se producen estos efectos negativos.
Bien, estos efectos negativos tienen distintos niveles, ¿no? Esta es una imagen utilizada del autor que ya les he comentado antes, de Reisland, y, perdón, bueno, ven que tendríamos caso de tintas que no hay ningún efecto de degradación, y progresivamente se va produciendo, van viendo, sobre todo a través de la fluorescencia, vamos viendo que empiezan a haber unas fluorescencias de color verde, ¿no? Verdoso. Después se van a producir estos, se cambia a un tono amarillento, hasta ya ir intensificándose a unos tonos marrones descoloridos, y acabando esto con la ruptura, no pequeñas. Primero vemos grietas que se producen en el papel y después pérdidas muy grandes. Aquí lo van a ver, ¿no? Hablaríamos de un primer nivel no degradado en el que es posible manejar el papel. Este es un caso. Esto yo lo he puesto con luz ultravioleta. También yo les he de confesar, ¿no?, que en la literatura aparece que dice que inicialmente pues hay estos halos de color verdoso. Yo con la luz ultravioleta que tengo, ¿no?, que es la que habitualmente tenemos pues por los restauradores sin grandes equipos tecnológicos. Aquí voy a hacer una cuña. También les hablo de la experiencia de lo que es un restaurador que no está en un centro de investigación, ¿no? Por lo tanto, hay toda una serie de herramientas diagnósticas que yo directamente no puedo utilizar. Bien, y aquí ya ven cómo es cuando lo observamos, se ve muy bien. Ya empiezas aquí con la luz ultravioleta, ves mayor intensidad de la luz, y sobre todo esto es cuando lo pones sobre una hoja de luz o una mesa negatoscopio. Verdaderamente, esta es una fotografía, te haces o la idea, te queda muy bien de cómo es la intensidad de la tinta y también de estos halos que se van produciendo. En estos casos hay que tener mucho cuidado en la manipulación del papel, del documento. Y aquí ya vemos cómo se van produciendo pues, estas grietas de las que os hablaba, que es muy, muy frecuente. Veis ya con la luz ultravioleta una expansión mucho más grande por estas migraciones que hay del hierro, ¿no?, a las áreas contiguas, y además también empezamos a ver en algunos casos, pequeñas pérdidas del soporte. En una degradación más avanzada, las pérdidas son mucho mayores, y aquí es uno de los casos en donde, bueno, ese es un documento que tengo actualmente aquí, manipular esto se te quedan las manos. ¿En qué consiste el tratamiento de los fitatos? El tratamiento de los fitatos se pone, bueno, es Nebel, diríamos, del Instituto Neerlandés, y es sobre 1995 cuando él nos va a dar todas las claves del tratamiento. Este es un caso, es un ejemplo de tratamiento. El problema que tiene este tratamiento es que se utiliza en procesos acuosos, y es ahí donde radica sus efectos negativos. Bien, primeramente hacemos un lavado del documento. Aquí ya están viendo cómo deja el agua. Es importante en el lavado, utilizo remais, pero también utilizar unos soportes rígidos como unas rejillas de plástico, porque el papel en la manipulación, bueno, es muy frágil, ¿no?, y además encima mojado, pues te da mayor seguridad y evitas mayores daños. Después de este lavado, ¿no?, bueno, se hace el tratamiento con fitatos. Básicamente, el tratamiento con fitatos está utilizando
el fitato, que es un antioxidante que se compra en la industria alimenticia, es de donde viene, es el ácido fítico, y se va a mezclar con hidróxido cálcico. Yo no voy a dar las proporciones, ¿no? Se prepara, se hace el preparado y se va a introducir el documento en el baño de ácido fítico. Aquí lo introducimos, después lo oreamos y después hay, para completar el proceso, es muy importante tratarlo en un baño de carbonato cálcico. Porque en la primera fase del proceso estamos actuando sobre los efectos catalizadores del hierro, pero después hay que darle una base alcalina, hay que frenar la hidrólisis. Entonces es a través del carbonato cálcico. Una forma puede hacerse por con bombona que borbotee el CO2, pero también una forma más, bueno, que puede estar al alcance de todos nosotros, pues aquí utilizábamos una solución, una bebida gaseosa, ¿no? Que tenga esto, pues, el CO2, como podía ser agua de Vichy, la agua de Vichy catalana, y le poníamos unas bueno, cantidades determinadas de esto, ácido cálcico. Entonces se hacía la mezcla, se ponía en la nevera y al día siguiente se hacían los baños. Hacías el baño y también aquí veías si había habido unos efectos ya neutralizadores, ¿no? De los iones hierro a través de las tiras de betafenantolina. Estas bueno, se comercializan. Cuando hay hierro 2, detecta el hierro 2, produce un viraje al naranja. También en algunos casos, claro, no detecta el hierro 3, que podría haber algunos residuos, se pueden reutilizar, bueno, utilizando vitamina C o ácido ascórbico. No entro en detalles, pero este es el proceso y en el caso de que esté en muy malas condiciones el papel, nosotros tenemos que pues, adherirle un soporte, es decir, la famosa laminación. Laminación que en este caso se está haciendo con gelatina. Y aquí ven todo el proceso de laminación. En cuanto a los efectos de los fitatos, hay que decir que no destruye el complejo hierro ácido gálico, ¿no? Pero sí neutraliza los efectos del hierro. Y solo desactiva el hierro. En este caso, si hay cobre o se utilizan, hay que utilizar otros tratamientos, o también hay que contar que una gran parte de este cobre se va a disolver en el agua y se va a ir en los baños acuosos. En cuanto al tratamiento en fitatos, es muy importante destacar que es el tratamiento con el ácido fítico, pero también con el carbonato cálcico. Carbonato cálcico o carbonato magnésico, hay diversos estudios, con todo al final parece ser que el más óptimo es el carbonato cálcico. En cuanto a los riesgos, ¿qué riesgos? Los riesgos van a emanar de una cosa muy sencilla. Esto ya se ha comentado, vemos que hay una distinta, el propio papel, el papel aquel que no tiene zonas de tinta o que la tinta está con una baja densidad, absorbe de distinta forma el agua que las zonas donde hay una gran densidad de tinta. Entonces, cuando tú introduces la hoja de papel en el agua, pues ya el hecho de que unas zonas absorban agua y otras no, además de la fragilidad que produce en el papel, crea tensiones y eso puede pues, abrir más las grietas existentes. Otro que aquí lo ven, papeles en estos estados, ustedes den cuenta lo que es introducirlos en más de un baño acuoso. Pero también hay que decir que, por ejemplo, este caso, introduzcarlo o no lo introduzcas en un baño acuoso, el hecho ya de por sí de tener que manipularlo supone un alto riesgo. Les voy a presentar casos concretos. Aquí tienen el papel, esta es una hoja restaurada y esta es después de restaurar.
como están viendo, ha habido, en este caso, se han creado nuevas grietas, ¿no? Esto no siempre sucede, pero he buscado un caso en que ustedes lo ven. Y aquí tienen otro caso en donde vean, ¿no?, que, lo que sucede. También puede haber pérdidas de tinta. Esto es al microscopio, normalmente si no se ve al microscopio casi no lo distingues, pero esto es a 40 aumentos puesto y aquí ven cómo hay una pequeña disminución de la tinta, simplemente por todo lo que supone el proceso acuoso, y aquí hay también, ha bajado en algunos puntos la tinta. No tenía, como ven, no tiene la misma densidad, ¿no?, esta tinta que esta, porque originalmente no lo tiene, pero hay pequeñas, bueno, se empalidece un poco más. Un caso, y esto es simplemente a tener en cuenta, cuando en copias hay determinados documentos, ¿no?, que no se pueden tratar con este tipo de procesos. Por ejemplo, en caso de copias de documentos, que bueno, es un sistema que se utilizó, corres el riesgo de que haya pérdidas. También, ¿qué sucede? Esto, mire, lo he hecho recientemente, es una tinta en donde van a ver que hay en la propia tinta, ¿no?, a aumentos, está hecha a 90 aumentos. Vean cómo hay unas determinadas residuos desecantes, sales que se producen, y aquí simplemente de esta fotografía a esta, lo único que están viendo es se ha realizado una limpieza. Entonces, también hay, a la hora de evaluar cualquier efecto de cualquier tratamiento, pues no todos los efectos que podríamos decir negativos que puede tener un baño acuoso es debido al propio baño acuoso. Aquí, en algo tan inevitable como es una limpieza mecánica, ya es donde se producen estas pérdidas. Porque sí les tengo que decir que después del tratamiento no se ha producido más, ¿no?, el hecho. Vean lo que es aquí la limpieza del documento, ¿no? Pues en esta limpieza del documento tienes que, bueno, valorar limpio o no limpio, y si actúas de alguna forma, esto es algo inevitable. Y aquí ven cómo, lógicamente, simplemente las limpiezas mecánicas hay pérdidas de depósitos. Este era el ejemplo que les ponía, ¿no?, en donde hay además pequeños cambios de la morfología. Miren aquí, bueno, ahí se ha empalidecido un poco la tinta después del tratamiento. También el proceso de baños lo que puede hacer es aumentar, aquí hay un traspaso de tintas, pero después de la restauración se ha aumentado el traspaso de tintas, bueno, después del proceso acuoso. Aquí están viendo cómo se han producido corrimientos de tintas, ¿no? Vean, ¿no? Y este tipo de corrimientos de tintas sobre todo, son muy peligrosos cuando tú coges la hoja y las humectas. En cámaras de humectación, cuando pasas de un nivel de humectación pues ya del 80%, ¿qué va a suceder? Se reblandece la tinta, se produce este corrimiento y además, bueno, si ese mismo documento lo hubieras lavado, ese corrimiento de tinta se te hubiera ido con el agua. Al menos esa es mi experiencia, ¿eh? Entonces, ¿esto qué supone? Lógicamente, el tratamiento de fitatos, como muy someramente he dicho antes, es un tratamiento efectivo. Es decir, después, creo, sí, voy a enseñar algunas fotos de hojas que he tratado. Es efectivo, ¿no? Eso es indiscutible. ¿No? En la bibliografía hay distintos trabajos y lo hemos de dar como positivo. Lo único es que se corren unos riesgos. Y en estos riesgos lo que tenemos que ver cuáles son los documentos que sean candidatos al tratamiento y cuáles no, porque si los riesgos son muy grandes, si hay unos efectos negativos como los que hemos visto en imágenes, no podremos aplicar el tratamiento. ¿En qué vamos a centrar los riesgos? Bueno, vamos a ver cómo está en el estado de nuestras cintas.
hay que hacer una predicción sobre esos riesgos. ¿Qué va a pasar? Y no solamente también qué va a pasar con el tratamiento, sino también qué va a pasar si no lo trato. Y en cuanto a valoración de las ventajas y desventajas, hay distintos estudios, ¿no? Y que dan pautas. En cuanto al tratamiento, según el estado de corrosión, tendríamos que descartar, ¿no? Bueno, aquellos que no hay efectos corrosivos, ¿para qué vamos a tratarlos? No, ¿no? Y entonces el tratamiento lo situaríamos en estos niveles. En estos niveles se podría beneficiar de un tratamiento de fitatos sin crear riesgos. Hay unos modelos de evaluación de riesgos que aparecen pues, hace más de una década. Hay distintos autores. Yo aquí señalaría los trabajos de Orlandini. También hay protocolos creados de la Librería del Congreso. No entro en ellos porque creo, no sé si hay una conferencia que va a hablar de todo esto, y también el Instituto Canadiense, ¿no? Se crean unos protocolos, bueno, por ejemplo, de la Librería del Congreso, sobre todo es en que nosotros observemos el papel, vamos a tener que observar la tinta, la intensidad, la penetración, superficie, etcétera, qué daños hay sobre el papel, absorción, fluorescencia, la textura del papel, la opacidad, una serie, y también con los indicadores de beta-fenantolina vamos a saber, según el viraje, la intensidad que tenga este viraje, es decir, la actividad dañina que tienen los iones hierro. Importante ver las áreas, el pH de las áreas, porque otro de los elementos de la degradación es la acidez del papel. Cuanto menos acidez haya, menos va a avanzar todos estos procesos. La cantidad de tintas, que ya espesor, absorbe, vale. Y también utilizando la luz ultravioleta. Yo en los cursos que daba, por ejemplo, hacíamos unas fichas de evaluación y aquí vean un poco, valorábamos, hacíamos unas valoraciones. Las fichas son más extensas que eso. Pero esto es lo más interesante, tendríamos que indicar cuáles son los riesgos previsibles en el proceso de intervención y sopesar cuál sería el estado, ¿no?, de conservación de estos documentos en caso que no se haga ningún tratamiento. Pones los unos y los otros y en la balanza y llegas a una conclusión. Esto, mire, es igual que si usted se ha fracturado el fémur. Pues entonces tú dices, bien, yo te puedo operar y te quedas con una movilidad, ¿no?, por ejemplo, del 60% en grados, en apertura de tu miembro, ¿no? O pues no intervenimos y te quedas para toda la vida sentado en una silla de ruedas. Bueno, se sopesa. Ahí está la clave. En cuanto a lo que les había dicho, voy un poco de tiempo, cogeré solo 5 minutos. Mire, tratamientos que he hecho. Aquí, por ejemplo, presento un caso de tratamiento. Este es un tratamiento que hice en el 1995 y en donde estas tintas eran inestables y lo que hice fue con óxido de bario. El problema que tiene es que se utiliza metanol, y el metanol es un producto, es el famoso alcohol de quemar, que bueno, actualmente pues diríamos ya está demostrado que para la salud tiene efectos negativos y entonces se ha dejado de utilizar. Aunque las fotografías no son muy buenas porque estas fueran un inicio hechas con un tipo de cámara y esta con otra, sí puedo decir que al cabo de pues todo este tiempo, casi 30 años, el papel estaba perfectamente. Sí, aquí se laminó, en este caso cuando había una miniatura recortaba, o sea que no hay laminación sobre, sí está laminado. Vean, bueno, ¿no? Sobre todo, des en cuenta en las zonas, las pérdidas que hay que no han aumentado con el tiempo. ¿Qué supone la laminación? Vemos
que ahora se están proponiendo trabajos en donde se quiere evitar los baños acuosos, y entonces se está proponiendo bueno, las nanopartículas, ¿no? Desacidificaciones con nanopartículas. Pero lo que sí se habla es de una laminación posterior. Es inevitable, aquí no hay laminación, y aquí vean, esto está hecho con papel Japón Now del 3,6 gramos, pero hay un cambio de la textura y esto es inevitable. La laminación también me va diciendo que donde hay más densidad de tintas, esta es también con papel Now y gelatina, no se adhiere bien. Cuanta más densidad, miren el mismo tratamiento de laminación, esta está laminada y esta está laminada. Cuando hay mucha densidad de tintas, la transparencia es menor que cuando hay menos densidad de tintas. ¿Qué ha sucedido a anteriores restauraciones? Pues tenemos casos, esto debe de ser por los años 60, donde había corrosión de tintas metálico-ácidas y un papel glasine. Con el tiempo, a mí me llegó la obra, pues esta era en el 2009, con el tiempo he visto que sigue la acción, si no hay una neutralización, desacidificación de este papel, siguen los efectos corrosivos y están claros, ¿no? Aquí ven, después de su restauración, se eliminaron y se trataron. Aquí está puesto bajo una hoja de luz para que vean todas estas zonas perdidas. Estos están tratados con fitatos y laminados, y utilicé aquí una metilcelulosa, porque tenía miedo de que hay unas marcas de ataque fúngico, y entonces no utilicé esto, gelatina. Esto es, tienen que perdonar porque la luz, las luces que han utilizado son distintas, ¿no? Pero bueno, diríamos, este era en el estado que estaba. Después de restaurarse este libro, la restauración se hizo en el 2009, y esto es ayer que he ido a Barcelona y lo he visto. Yo lo he visto metiéndole luces, es decir, no hay variaciones. Aunque vean estas diferencias de color, sinceramente no las hay. Es por un problema de luz. Aquí ven, este es otro libro restaurado en el 2007, que ayer he ido expresamente a verlo. No hay mayor degradaciones, o sea, está como se dejó. Esto era el ejemplo que les ponía. ¿Qué sucede cuando tenemos que hacer unas limpiezas? Ni hay tratamiento acuoso, no hay nada. En el tratamiento de limpiezas, simplemente por brochas o un aspirador, pues en algunos casos tenemos que decir que también nos llevamos algo de tintas, y sobre todo cuando están muy degradadas por acción de hongos, etc. Este es un caso de un papel árabe. Aquí lo vean, esta intensidad de tintas. Esta foto está hecha de esta semana pasada. Esta intensidad de tintas en un papel más fino ya tendría perforaciones. Es un papel hispano-árabe. Este creo que era de 1398, me parece. Y vean que los efectos son mucho más positivos. Simplemente para acabar, quisiera decir una cosa. Es decir, yo veo que el comportamiento de los tratamientos no se puede generalizar, depende de muchos factores, depende del tipo de papel, y también depende de otro aspecto, del papel, en qué zonas ha sido conservado. Yo, que he estado en Asturias, en Barcelona y ahora estoy en Toledo, me encuentro que los papeles que han sido conservados, por ejemplo, aquí en Castilla, con unos niveles de humedad relativa mucho más bajas, afectados por tintas metálico-ácidas, se comportan distinto a los tratamientos que he visto en una área mediterránea como puede ser Barcelona, o zonas muy húmedas como Asturias. Por lo tanto, hay algo que voy observando. Una cuestión es el restaurador, nosotros, ¿no? El restaurador normal, que somos la mayoría, no tenemos capacidad de hacer determinados estudios de investigación. Diríamos, somos los que llevamos a la práctica los estudios de otros autores. Pero yo me estoy encontrando que los estudios de otros autores se están haciendo con unos papeles determinados, de unos periodos determinados, y además, diría, incluso de países concretos. Cuando tú aplicas esos tratamientos,
Y además, perdón, todos estos estudios son sobre muestras limitadas. Esto, a la hora de aplicarlos tú, según en qué región estés, hay diferencias. Y según qué tipo de papel los estés utilizando. Una propuesta que yo haría es decir que, diríamos, coordináramos equipos de trabajo donde, por una parte, se investigue, haya quien investigue, y después equipos que, de una forma, con un protocolo, una metodología determinada, lleváramos a la práctica estos tratamientos y pudiéramos compartir y comparar unos con otros. Se han quedado muchas cosas en el tintero, pero el tiempo es el tiempo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, María Dolores. Recojo un montón de cosas que has dicho muy interesantes, como que has utilizado diferentes adhesivos en función de la naturaleza de la obra o las alteraciones que tenía, como en el caso de los microorganismos, que cambiaste la gelatina por la metil. Luego lo de crear equipos de trabajo, pues no deja de ser un poco el objetivo también de este curso, ¿no? Crear una red entre compañeros donde además podamos facilitarnos e intercambiar. Tenía más cosas apuntadas, pero por no robar mucho tiempo, lo del ámbito geográfico también es muy interesante y que efectivamente toda la bibliografía siempre trabaja con unas muestras modelo, patrón, repetitivas, muy bajo norma, y claro, que efectivamente la reproducción luego de esas objetivos o esas conclusiones, pues en el día a día a veces no se traslada, ¿no? Tú haces el tratamiento y, como tú dices, depende de muchos factores. Bueno, gracias por contarnos la experiencia, por volver a revisar esas obras, que quizás es lo que un patrón de calidad que tenemos que empezar a incorporar, la revisión de la obra y ver cómo evolucionan nuestros tratamientos, y por ser tan honesta, contar los procesos que se hicieron en aquel momento, las laminaciones, el papel glasine que se utilizaba, y que además a veces si no trabajabas en la desacidificación previa, ese papel que se usaba glasine al final tiene otra degeneración intrínseca de su propia acidez.